tardes, mi nombre es Aura Vanessa Velázquez, soy estudiante del programa de Psicología de la Universidad UNAD. Esta es una entrevista para el curso de Sujeto, Comunidad e Interacción Social. Pertenezco al grupo 49 y el abarcamiento que haremos dentro de esta entrevista será lo relacionado a sujeto, subjetividad y generación de procesos de identidad. La persona con quien realizaremos esta entrevista será Juan Carlos Mojica, quien es psicólogo social y es adaptable para esta entrevista ya que sabe mucho sobre temas relacionados al sujeto, subjetividad. ¿Usted qué entiende por sujeto, subjetividad e identidad? Hola, buenas tardes para ti, es un placer saludarlos y hablarles de la psicología social y estos temas tan apasionantes que tienen que ver con el comportamiento humano y especialmente de los grupos. Cuando hablamos de los sujetos desde el abordaje de la psicología social estamos haciendo referencia a aquellos comportamientos especialmente humanos. Cuando hablamos de los objetos estamos haciendo referencia a las cosas o en investigación a los objetos que estos persigue conocer en un momento determinado. El sujeto sería la persona y el objeto lo que se investiga en un momento determinado. Para usted, ¿cómo se construyen los procesos de subjetividad? Bueno, cuando hablamos de la subjetividad, evidentemente estamos haciendo referencia a aquella capacidad interna, particular, individual, que hace referencia a una representación mental que evidentemente no es colectiva. Son percepciones, imaginarios, pensamientos que al ser de carácter propio, pues realmente inciden en la manera como nosotros construimos el mundo, pero que no alcanzan a catalogarse como representaciones sociales al no ser compartidos por comunidades enteras, como por ejemplo cuando hablamos de la religión o de una bandera o de lo que tiene un significado que para muchos es compartido por parte de una colectividad. ¿Cómo estos aportan en la consolidación de la comunidad? Bueno, realmente la subjetividad aporta en la construcción de la colectividad porque tiene que ver con la manera como interpretamos el mundo, cómo conocemos el mundo, cómo percibimos el mundo y todo aquello que nos rodea, pero que al ser compartido y hacer parte de una representación social, pues nos permite de igual manera conformar lo que es la cultura, nuestra identidad, lo que nos representamos como pueblo, como ciudad, como grupo, por ejemplo. Entonces se habla, por ejemplo, de que algunos grupos tienen unas representaciones específicas que son compartidas. Entonces podría hablar, por ejemplo, de aquellos grupos como los hippies o los que pertenecen a unas bandas determinadas o aquellos grupos que están catalogados dentro de una característica específica que comparten representaciones sociales, es decir, que esas subjetividades que inicialmente se dieron a nivel individual al ser compartidas, pues permiten que se puedan dar unas construcciones colectivas que ayudan a la construcción de la comunidad. Para usted, ¿en su comunidad existen lugares que permitan construir y afianzar estos procesos de subjetividad y consolidación de identidad? Creo que la subjetividad se construye en todos los lados, desde los primeros momentos de la infancia, el nacimiento, como primera medida en la familia, en los procesos de socialización primaria, luego en los procesos de socialización secundaria, en los que muy fuerte se da esa adhesión a los grupos, se construye la identidad y en los que los jóvenes generalmente se representan gracias a imágenes que tienen con relación a otros grupos, a otros muchachos. Entonces la subjetividad inicialmente se dan los procesos iniciales de contacto con la familia, pero posteriormente a partir que el sujeto va creciendo, va teniendo interacción con el mundo, pues se va abriendo otros campos sociales más grandes como los amigos, la escuela y la comunidad en general. ¿Qué lugares de su entorno cercano le permiten a usted construir procesos de subjetividad y de identidad con su familia y en el trabajo? ¿Por qué? La identidad se construye a partir de la interacción que tenemos con las demás personas, a partir de la socialización, de la relación que tenemos con las demás personas. Cuando un niño pasa por una iglesia, el niño tiene 2 o 3 años y observa que su padre se persina o su mamá se persina, pues de alguna manera está entendiendo que es una forma de comunicación que tiene con Dios, es decir, está adaptando una representación social que inicialmente se da de manera individual, pero que al ser compartida por parte del padre hacia el niño, hacia la comunidad, pues se convierte en algo que es colectivo, es decir, el niño está generando identidad, en este caso religiosa. ¿Por qué el territorio tiene incidencia en los procesos de afianzamiento de los procesos de construcción de sujetos, subjetividad e identidades?
porque el territorio es aquel, digamos que aquella parte del estado de la sociedad en la cual se desenvuelven las personas, en la cual nacen, en la cual interactúan. Entonces, una parte de una comunidad puede ser un parque, una parte de construcción de subjetividad puede ser la iglesia, una parte de construcción de la subjetividad puede ser la escuela. A partir de la interacción de las subjetividades es que se construyen las comunidades, es que se construye la identidad, aquello que nos identifica y que nos hace a su vez diferentes a los demás miembros de las comunidades, es decir, que nos cataloga como un grupo con características especiales, en tu caso, el grupo de estudiantes de psicología de la Universidad Nacional Abierta de Distancia UNAD. Para usted, ¿cuáles son las prácticas que se realizan en su comunidad y que permiten generar procesos de identidad? Digamos que cualquier tipo de prácticas que sea replicada por un miembro de una comunidad hace o sirve para construir identidad social, para construir identidad con respecto a un área determinada de la formación, identidad religiosa, cuando hablaba del hecho de que una persona cuando es muy pequeña pase por la iglesia y ve a su padre o a su mamá persinarse, está generando identidad religiosa. Por ejemplo, aquí en el Tolima, en la cultura tolimense o en la cultura del sur del país, cuando los niños muy pequeños salen en las fiestas en junio y entienden que es parte del folclore vestirse de una determinada manera, tener un tipo de comportamiento específico. Se creó, por ejemplo, el Día del Tamal. Entonces, esas subjetividades, al interaccionarse entre varios grupos de personas, construyen lo que son las representaciones sociales. Lo subjetivo se vuelve objetivo, es decir, se vuelve de alguna manera real para los miembros de una comunidad. ¿Cree usted que los procesos de construcción de sujetos, subjetividad, son producto también de los medios masivos de comunicación y de consumo? Creo que sí, las redes sociales, por ejemplo, la televisión, anteriormente la radio, pues lo que hacen es que permiten que las personas construyan su identidad. Entonces hace unos 10 o 12 años tal vez, o un poco más, entonces salió una propaganda en la que había una niña, una adolescente, y tenía un piercing, pero hablaba, y las características fisiológicas y el piercing que tenía en su ombligo era muy similar al de una cantante americana, que es Britney Spears. Entonces, la identidad se genera a través de los procesos de socialización que se da a través de las redes sociales, a través de la interacción que se da a su vez por las personas y en este momento a través de la posibilidad de las tecnologías de la información y la comunicación. Recuerden que hablamos de las aldeas globales. Independientemente del espacio físico en el que nosotros nos encontremos, podemos estar siendo tocados por culturas o generando identidad de otras culturas que hace 20 o 30 años sería imposible de conocer. Entonces hablamos, por ejemplo, ahorita de mezclas culturales. ¿Considera que los procesos de identidad están relacionados con el contexto social que nos rodea? Claro, el contexto social genera la identidad. Nosotros, nuestra identidad, lo que somos, cómo nos sentimos, cómo vivimos, cómo nos representamos en la sociedad, depende de las interacciones que hemos tenido, especialmente en los primeros años de vida y también en la adolescencia, donde tomamos modelos de otras culturas o de los grupos de los jóvenes especialmente que nos rodean y que son o sirven de referencia para terminar de construir lo que finalmente somos como personas. ¿Considera usted que el reconocimiento de la heterogeneidad de grupos minoritarios aporta a la comprensión del grupo social? Y de ser así, ¿cómo estos reconocimientos generan procesos de identidad? Claro que sí, en la diversidad, el reconocimiento del otro, el reconocimiento de las formas de pensar, de sentir y actuar que muchas veces son diferenciadas con otros grupos, es una manera de aceptar al otro, es una manera de reconocer la identidad del otro y la importancia de esa persona y de lo que es por el solo hecho de ser sujeto, por el solo hecho de ser humano. Es muy importante aprender a reconocerlo, a identificarlo y sobre todo al aceptarlo, entender que los grupos culturales se conforman de esta manera. Es decir, no solamente es válido mi pensamiento, sino también el pensamiento de una comunidad que puede ser diferente en un momento determinado precisamente por las características culturales que ellos tienen. Bueno, profesor, muchas gracias por su palabra. Bueno, con mucho gusto, espero que les haya servido. Éxito, hasta luego, chao.